mismo, en el techo, como a 2 metros de altura, se está viendo fijamente en la camilla. Bienvenidos desmadrados a otro episodio más de Dos Hermanas, un Desmadre. Les traemos una historia de un fiel seguidor de Tangamandapio, Javiercito. Saludos, Javier. Muchas gracias, Javier, por decir que te aligeramos la carga un rato. Aquí venimos a hacer desmadre, pero también a pasar un rato fantasmagórico y divertido. Fíjense en este perfil. Javier fue seminarista 2 años. Entonces conocía los caminos del Señor, pero aún así decidió que ese no era su camino. Que le pasó esto y él no creía en absolutamente nada. Resulta que Javier lo operaron de la columna hace unos años en el Hospital Charo de Morelia, pero la cosa se complicó un poco porque la herida se le abrió por completo. Imagínense el dolor de Javier. La herida abierta. El hospital le quedaba súper lejos. 2 horas y media de camino con la herida abierta. No, qué dolor. Antes aguantó. La verdad. Y bueno, una vez llegando al hospital que estaba allá por arriba del cerro, el doctor le dice, pásate, súbete a la camilla. Javier se queda viendo por la ventana, las montañas, el cielo, y de repente siente que el mundo se le va. Alcanza a decir, doctor, me estoy mareando. Y de repente deja de sentir dolor y se ve a sí mismo en el techo, como a 2 metros de altura, se está viendo fijamente en la camilla. Una experiencia traumática. ¿Qué quería decir esto? ¿Ya había pasado al otro mundo? No lo sabemos. Dice que no había sonido, solo silencio absoluto mientras él se veía que cada vez se iba alejando más y más de su cuerpo. Se iba haciendo pequeñito. Y de repente, ¡zas! Empezó a sentir puros puros chingadazos. golpes en la cara. Entonces reacciona y le dice al doctor, doctor, no mames, o sea, eso fue lo primero. Hasta la cámara volteó de que sintió el madrazo. Bueno, el punto de que le dijo al doctor, no mames, ¿por qué me está pegando? Y en eso el doctor le dijo, bueno, ya despertó, mínimo, ya está despierto, está aquí con nosotros. Regresó del más allá. Y cuando abrió los ojos Javier, aparte de los golpes, porque el doctor le estaba regresando la vida a puro golpe, pam, ya ni siquiera la maquinaria, ¿no? Cachetadón, ¡pam! Órale, bueno, reaccione. El punto es de que, pues Javier abre los ojitos y aparte de los golpes, pues ya ve a las enfermeras, ve oxígeno. El doctor todo alterado le gritaba, ¿cómo te llamas? ¿Dónde estás? Y él todavía con el alma medio entrar, no sabía ni qué onda. Le empieza a preguntar que me contestes. ¿En dónde estás? ¿Sabes en dónde estás? Y le dice, pues sí, en Charo, en el hospital. Y ahí es cuando el doctor suspira y dice, ok, te nos fuiste por un momento, pero ya, todo está bien, todo está bien. Javier, qué fuerte, viviste una experiencia cercana a la muerte. Oh, y en estos, a lo mejor, moriste. así como está Pero una película. Tenemos en este mundo de nuevo por algo para darnos esta buena historia. Ya Pero sé, qué buena historia. Esos casos son muy común en paros cardíacos. Paros cardíacos, esos desdoblamientos del cuerpo. Oigan, pero ya en serio, ¿ustedes qué creen? O sea, ¿creen que de verdad fue el cerebro haciendo un cortocircuito o que fue una experiencia extracorpórea donde el alma se fue a dar un rondín en lo que regresaba a su cuerpo? ¿O qué onda? ¿O fue un pequeño lapso en donde se separó de este mundo? ¿Les ha pasado algo similar? Por ejemplo, a mí la vez pasada yo les conté que también mi cuerpo se separó de mi alma, pero fue un caso súper diferente, entonces no cuenta como algo experiencia o algo que te pueda ayudar, Javier. Entonces esta historia, pues más que paranormal, es como algo sobre la muerte. Pero bueno, cuéntenos si ustedes, alguien o un familiar o un amigo o alguien han experimentado este tipo de suceso que se ven desde arriba, desde el techo, así su cuerpito. Está fuerte. Solo y indefenso. Le ayudaría a Javier a ver su experiencia. Como la película que te gusta de Inconsciente, ¿cómo se llama? Ay, esa película me encanta. Yo nunca la he visto. Consciente. Consciente. Está consciente el chavo. Es algo así, ¿no? Sí, es de hecho una cirugía de corazón, pero la anestesia no le hizo. Es un caso. Entonces sentía todo el dolor y ahí en la película, si no la han visto, véanla, está buenísima, es una de mis películas favoritas, me encanta. ¿La voy a ver? Nunca la he visto. La historia es muy buena, también te quedas así como de, ¿qué pedo? Pero sí es como un poquito
Pura intriga porque pues en la película hay un grito así. Y justamente cuando estábamos contando esta historia de Javier, me acordé mucho de esa película yo también. Porque haz de cuenta que suena el grito así, o sea, obviamente el cuerpito está pues, en reposo, dormidito, pero se escucha que su mente está gritando así, ¡ah! Pues porque si te abrieran, no sé, aquí en carne viva, sin anestesia, bueno, sí le pusieron disque anestesia, no le hizo, pero pues por eso. Solo que acá Javier no sentía absolutamente nada, simplemente Ajá. él estaba en un O sea, lugar él ya sin había ruido, pasado sin a otro nada, él mundo. estaba en otra dimensión. Otro Ujú. multiverso, no lo sabemos. Pues muchas gracias, Javier, por habernos mandado esta historia. Te mandamos un abrazo hasta Tangamandapio. Gracias por haber confiado en estas dos locas para contar tu Abrazos, historia. no balazos. No puedes decir Eso no, eso no se puede. No voy a dejar a ver qué pasa. Hablando de estas experiencias extracorpóreas, aquí les vamos a contar una que le pasó a mi suegro. Bueno, esta historia le pasó a mi suegro. Se lastimó jugando en un partido, creo, de básquetbol, la muñeca. Entonces le tuvieron que programar una cirugía para poderle reparar esta muñeca. Cuando iba a entrar ya al quirófano, eran que como las 3, 4 de la tarde y la cirugía era prácticamente súper sencilla. Le iba a tardar 1 hora y media. O sea, que a las 5 ya debería estar perfectamente afuera. Entonces entró a quirófano, le pusieron la anestesia, él contó 1, 2, 3, se quedó dormido. Entonces él ya está acá bajo los efectos de la anestesia y todo listo para que le hagan su operación, pero resulta que él despierta, pero como en su subconsciente o en otra dimensión o yéndose hacia algún otro lado, porque empieza a sentir como que extraña a su familia, extraña a sus hijos, extraña a su esposa y está sintiendo como esa tristeza de como si fuera un desprendimiento, pero ve como si hay como una luz al final. Yo me acuerdo que dijo que primero si lo fueran sentía de todo atrás, lo ¿verdad? feo, Sí. pero que como que lo empezaron a revivir y que iba de reversa a él. Que lo bonito se le fue yendo y otra vez fue la angustia y que empezó a escuchar las cosas. O sea, es como si fuera un túnel, así me imagino yo, un túnel, una luz al final, en donde él primero va pensando en sus hijos, su esposa, todas las cosas que está dejando aquí y empieza a sentir esa nostalgia, esa tristeza, pero conforme se va acercando a esa luz, a esa paz, a esa felicidad, se le va olvidando lo que está dejando atrás, entonces él siente ese gozo, siente esa felicidad tan inmensa que no ha sentido en ninguna otra ocasión, pero de repente empieza a sentir que otra vez está siendo todo arrastrado hacia atrás y empieza a recordar más a su familia, más a sus hijos, más todo esto y empieza a sentir toda esta preocupación y empieza a ir de regreso hacia él mismo. Y es cuando de repente ya reacciona, lo están viendo en el cuarto del hospital del quirófano y dicen, ok, ya todo está bien y lo van a sacar pues ya a su cuarto para que su familia lo pueda ver. Pero resulta que para esto ya eran las 10 de la noche, o sea, de entrar a las 3, 4 de la tarde en una operación sencilla que era de 1 hora y media, lo sacaron muchísimas horas después, 6, 7 horas. En reanimarlo muchísimo. En lo que podían regresarlo, muchísimo. Así es. Y hasta las 10 de la noche pudo recobrar la conciencia. ¿Y qué pasó durante todo ese tiempo? Estaba luchando entre la vida y la muerte. De hecho, creo que mencionaba eso. Ajá. De que si hubo un lapso, pues, donde literal dejó de latir su corazón, o sea... Ajá, o sea, es como si estuviera en otro lado y, no sé, ¿ustedes qué piensan que sucede cuando te vas al más allá? Sí, porque siento que muchas personas que han tenido... yo no he vivido esas experiencias, pero... personas cercanas, porque también recuerdo, ahora que lo mencionas, mi mamá también vivió algo muy parecido. Y de hecho yo no sé si realmente todas las personas que, no sé, se quedan en otro mundo por un instante, casi todos mencionan lo mismo del túnel. Entonces yo siento que sí puede ser muy cierto. Pero pues hasta que nos pase a nosotros nos vamos a dar cuenta, que esperemos no sea pronto. Sí. Pero pues la verdad es que nadie sabe qué nos espera del otro lado. Y sí, dejó de latir su corazón y tuvo una experiencia en el más allá y luego regresó. Sí. Entonces, y recuerdo mucho que hablábamos eso porque, por ejemplo, en mi caso, yo le tengo mucho miedo a la muerte. Entonces, su suegro, que cuando nos lo cuenta es como de, porque precisamente yo siempre digo así como, me da mucho miedo morirme, y él como que cuenta esa experiencia como de que realmente sientes pues, paz, sientes paz, o sea, es algo muy bonito
lo más bonito que has podido vivir. Obviamente si vas al cielo, Lo más bonito ¿verdad? que has podido vivir. ya todo así. Obviamente. También sí, te portaste bien. Pero no sé si ustedes crean en el cielo y en el Es infierno. que ya y todo pero, depende depende. de estas Porque creencias. imagínate, pues él iba al cielo porque es una muy buena persona. Yo digo, pues, ¿verdad? O sea, sí. Pero, pues uno nunca sabe qué experiencia vas a tener tú. ¿Fuiste bueno, malo? ¿O qué hiciste en esta vida? ¿La No. aprovechaste? Aunque cosas también, o sea, Me que- morir. es que no quiero que parezca que creemos fielmente en nuestras experiencias, porque también hay estudios en los que cuando ya tu corazón deja de latir, tu cerebro sigue funcionando, entonces manda como una señal y empiezas como a alucinar un poquito, y es esa etapa en la que tu cerebro se apaga y no en la que pueden quedar esos recuerdos o esa sensación de felicidad donde se libera esta dopamina. Oigan, antes de seguir, recuerden que todo lo que platicamos aquí es con fines de entretenimiento, es nuestra opinión y nuestra visión de las cosas, así como no se casen con nada de lo que decimos, así como si fuera la verdad absoluta, así que solo disfruten el viaje. Según un estudio de la Universidad de Michigan, contrario a lo que se pensaba, el cerebro no se apaga instantáneamente cuando el corazón se detiene. Un estudio liderado por la doctora Jimo Borgin demostró que tras un paro cardíaco, el cerebro experimenta una oleada de actividad gamma. La clave son estas ondas, que son las mismas que usamos cuando estamos muy concentrados o soñando despiertos. Esto explica por qué las visiones se sienten más reales que la realidad. Aquí entra el cóctel químico de dopamina y endorfinas. Cuando el cuerpo detecta un fallo sistémico, el cerebro activa un mecanismo de supervivencia extrema o de último recurso. La dopamina se libera en grandes cantidades, lo que genera esa sensación de euforia y misticismo. Las endorfinas actúan como un analgésico natural potentísimo, bloqueando el dolor físico y el miedo, sustituyéndolos por una calma muy profunda. Y bueno, ¿cómo explican el efecto del túnel? Bueno, la ciencia tiene una explicación física para la famosa luz al final del túnel. Es una isquemia retiniana. Cuando el flujo sanguíneo baja, la visión periférica es la primera en fallar, se oscurece, dejando solamente activa la visión central. Esto crea la ilusión óptica de estar dentro de un túnel oscuro hacia una luz. Existe un estudio llamado AWARE por el Dr. Sam Barnia, que es uno de los estudios más grandes sobre el tema, donde muchos pacientes describen ver lo que pasaba en la sala de reanimación. La explicación es aquí que el cerebro puede seguir procesando información auditiva y espacial durante unos segundos o minutos después de que el corazón se detiene, creando una narrativa visual basada en lo que se escucha. Y bueno, en resumen, cuando el corazón se detiene, el cerebro no se apaga de golpe, entra en un estado de hiperactividad, se libera un flujo masivo de dopamina y endorfinas que eliminan el dolor y el miedo, mientras que la falta de la sangre en los ojos crea la famosa visión del túnel. No es el fin de la conciencia, sino una última respuesta biológica. Ya es en base a la experiencia si les ha tocado este tipo de situaciones médicas, clínicas y todo eso. Ahora sí, cuéntanos la de mi mamá. Bueno, la de mi mamá es también corta, no la recordamos muy bien, pues estábamos muy chiquitas y nos la contó obviamente. Mi mamá, estábamos Junuen y yo súper chiquitas, yo creo que de 2 y Bebecitas. 3 años, me imagino. Sí, yo también pienso. Entonces, porque ya nos escuchábamos ahí jugando y todo. El punto es de que Pito mi de mamá, calabaza. siempre nos regañaban que porque de por sí tenemos la voz media aguda y de chiquitas la hacíamos más como jugando con los monitos de Y mi papá siempre llegaba, ¡ya! Dejen de hacer esa voz de pito de calabaza. Sí, exacto, si saben qué es el pito de calabaza, aquí les deja mi hermano una imagen. Es un silbato Un silbato. hecho de calabaza. Exactamente, por si tenían dudas. Bueno, el punto es de que mi mamá, un día cualquiera, se le empezó a bajar la presión, pero se puso muy mal. Entonces se empezó a sentir tan mal, que ya no podía estar de pie. Dijo, me voy a desmayar, aquí quedé. Entonces le gritó a mi papá y mi papá fue. Entonces mi papá, pues al verla tan mal, se asustó y le marcó a mi abuelito, al papá de mi mamá, que es doctor. Entonces por eso le marcó. Y ya viene mi abuelito rapidísimo porque vivíamos relativamente muy cerca. A unas 3-4 cuadras. Como a 3-4 cuadras. Entonces pues yo creo que mi abuelito salió así disparado, flash activado. y ya no, y le dijo a mi papá, ponle una, no sé qué pastilla, la neta, no me la voy a inventar, que algo sublingual. Pues ya le abrieron la boca a mi mamá, porque mi mamá ya estaba en otro mundo O también. sea, sí, estaba Mi mamá completamente... ya estaba desvanecida. Sí. Entonces, y ustedes saben que, pues, por ejemplo, los desmayos pues no duran mucho en realidad. Es como de que un minuto, pero pues mi mamá yo no duró sé. ahí más. Bueno, según yo, este tema no soy muy buena, no me crean mucho, pero según yo, bueno, y las veces que yo me he desmayado,
pues siempre me dicen que es como de que 1 minuto o algo así, o sea, realmente creo que no duran mucho, pero para ti son bastantes. Pero bueno, el punto es de que mi mamá en lo que luchaba con que volvía y se desmayaba otra vez y regresaba y volvía y así, ¿no? O sea que fue un lapso en lo que mi abuelito también llegó, o sea, quieran o no, aunque corrió o así, pues tardó unos minutillos en llegar. Entonces, bueno, quién sabe cuánto duró. Supongamos que unos 10, 15 minutos mi mamá ahí luchando. Y Luchando. La pastilla, que es sublingual, a eso me refería, porque pues, mi mamá vino inconsciente y así, Sí. ¿no? Y bueno, el punto es de que ya le ponen la pastillita, pero ese es el lado de acá afuera, o sea, lo que mi papá, que está mi sucediendo en la abuelito y no sé realidad. qué, y ya le pusieron la pastillita y pues mi mamá empezó como, "Ay, ¿qué pasó? Que tenía mucho sueño", que les dijo así a mi papá, a mi abuelito, que ella creyó que se había quedado dormida y que no sé qué, y así. Y la parte que cuenta mi mamá es de que precisamente así como el suegro de mi hermana, justamente ella también cuenta lo mismo del túnel, que ella empezó a ver una luz, así dice, una luz, yo empecé a ver una luz, ella creo que mencionó que como una ventana, algo así, pero que era dijo, como un pasillo, un túnel. Y pues, que iba como en una patineta. Ajá, y que iba como primero, supongo que aquí es como lo feo de la vida, como la angustia y todo eso, yo así lo interpreté, como que iba en una patineta, donde cuenta así, pero Con topecitos. con topecitos, pero así como pues, batallando, ¿no? Como que entre la vida, Voy, no me voy, me voy, no me voy. ¡Jálame, Dios! Entonces, bueno, el punto es de que iba así primero y que ya después igual vio la luz más cerca y que empezó a sentir así como que, ay, tranquilidad, una paz, ya no sentía angustia, ya no nada, y que de repente empezó a escucharnos a nosotros al fondo, como jugando de que... Así nuestras risitas de pito de calabaza. Entonces nos empezó a escuchar y que fue cuando dijo, no, ¿cómo voy a dejar a mis hijas tan chiquitas? Pues en relativamente sí estábamos unas babies. Entonces el punto es de que mi mamá dijo, ¿cómo voy a dejar a mis niñas chiquitas por morirme? No se puede decir O sea, eso. como por esta felicidad tan inmensa que estoy sintiendo Es de a como dónde me de, está llevando esta ¿me dejo patineta. ir a la felicidad o regreso a mi vida con mi familia? Y pues decidió regresar con nosotros. Ahí es donde se empezó a agarrar, ¿no? Ajá. Y pues yo creo que mi abuelito también ya cuando llegó, pues le dio algo más o empezó a reanimarla o algo. Y ya fue cuando... Bueno, eso que dices de que se empezó a agarrar, lo explicamos un poco mejor en este momento. Que mi mamá cuando empezó a escucharnos, pues ya quería que de estar así la patineta, que ya después en La Paz empezó a hacer así. Bueno, ella decía que era como una patineta, no era una patineta. No, sí, que se sentía que estaba como sobre una patineta que la iba llevando con las rueditas así. Entonces que cuando nos empezó a escuchar, justo eso que dice mi hermana, pues mi mamá trató de detenerse y que puso como las manos, supongo, en la tierra, en el piso, algo así, que trataba pues de detener que no se fuera a la luz, a lo bonito. Entonces que empezó así como de... Y ya, en eso pues regresa con nosotras. Y aquí estamos y mi mamá, saludos mamá. Saludos mamá. Para este 10 de mayo. Oh sí, esta historia está buena para el 10 de mayo. Recuérdala mamá aquí. Ese es tu regalo mamá. Ese es tu regalo mamá. Feliz 10 de mayo. ¿Qué esperabas? Un regalo, ¿no? Y te tenemos Un una show. coreografía mamá. Mira. Ándale. Es tu regalito mamá. Ándele. Se puso loca la cosa aquí. La nieve ya pegó. Pero sí, o sea, ustedes pues digan, es mucha coincidencia que varias personas que han pasado por eso vean lo de la luz, todo eso, pero pues sí, ya depende de la creencia, la religión que tengas, el universo, lo que sea. Pero sí, realmente hay muchas personas que han vivido esta experiencia, cuentan casi algo muy similar, como de que ya están sintiendo paz, no hay miedo, no hay dolor, no hay nada, y ahí es donde ya, si se dejan ir, pues... O sea, no sé realmente, nunca me ha pasado, pero siento... Pero sí, todos los que han regresado cuentan lo mismo. Ajá. Entonces, pues no lo sabemos. ¿Qué puede hacer? Pero sí. Porque yo lo más cercano que he estado son muchos desmayos que tuve. Pues de hecho yo me acuerdo de una vez que tú te desmayaste que a mí me tocó ver. Fue la única que me tocó. Y de hecho esa fue la más graciosa. O sea, obviamente y la yo más estaba fea. pasando mal, ¿eh? O sea, yo la pasé mal.
porque me acuerdo que esa vez sí me sentí mal, pero déjenme les cuento porque está chistoso. Yo estaba justamente pues paradita ahí al lado de mi mamá en un cuarto y de repente, ya ven la explicación que les di, que yo empiezo a sentir... Entonces de repente Ay, se ¿qué me pasó? va la Se me vista. apagó. ¿Qué pasó? Se me apagó. Se me apagaron los ojos. ¿Dónde los prendo? Se me nubla la vista y me acuerdo que le dije, mamá. Me acuerdo porque ya no la veía, pero yo sabía que era como si estuviera con mi hermano, ¿no? Ahí. Entonces yo le dije, mamá, así ciega porque no veía, pero ahorita, mamá, no veo. Y ya sabía que me iba a desmayar. O sea, yo ya o me moría o me desmayaba. No sé cuál de las dos cosas se podrá decir eso. O sea, lo vamos a dejar a Bueno, ver qué sale. Entonces, o una o la otra. Entonces yo esperaba que era desmayo, obviamente. ¡Desmayo! Entonces, y yo, pieza. Y bueno, el punto es de que mi mamá, pues ya no sé qué hizo ella, pero pues yo me acuerdo que justamente como les digo, de repente como que te quedas bien a gusto de dormir. Yo lo siento así como de que un sueño que ustedes dicen, no mames, si yo tengo insomnio, las únicas veces que he podido dormir y estar tranquila es desmayada. Esto no es un consejo, no lo intenten. Eso era algo que estaba mal en mi salud. Pero bueno. ¿Sabes qué? Ahorita que lo dices, mi mamá también la vez que se desmayó que me tocó auxiliarla. Ay, qué pedo con nuestros desmayos de la familia. Pero sí que me tocó auxiliarla, dijo mi mamá que empezó a sentir que estaba muy cansada y que tenía un sueño, una paz muy increíble. ¿Ves? Es que es paz. No se crea. De hecho, yo fui corriendo y la agarré y le dije, mamá. Tenía toda la cara aquí golpeada de que se estrelló con la pared y se cayó. Y le dije, mamá. Y mi mamá me dijo, ay, ¿por qué me despiertas? Estoy tan a gusto. Y yo, corazón cayéndose. Bueno, a mí me pasaba igual. Porque justamente lo chistoso. Primero les cuento lo que yo sentí. Y después la experiencia externa. Entonces pues yo me quedé así ciega, dije mamá ya no veo, y de repente sueñito bien a gusto, ahí me aventé yo creo que unos 2 minutillos desmayada, y ya cuando yo despierto, o sea como si fuera de una siesta, escuchaba a mi mamá aquí, como mi mamá me traía así, de que pues yo me desmayé y mi mamá me traía en sus brazos. Sí, o sea, no se cayó al Feliz suelo. Día de las Madres. Ay, me traía en sus brazos y estaba ¡Itzal! Y yo, madre de por sí. Ay, y yo, de por sí mi mamá habla fuerte. Pues imagínense la desesperada porque ella pensó que ya me había ido a otro mundo. Estaba gritándome en el oído y me acuerdo que yo le dije, no estés gritando, mamá. También como si yo como si yo me estuviera despertando. Entonces fue como de, mamá, ¿por qué estás gritando? Me acuerdo que le dije, mamá, ¿por qué estás gritando? Me despertaste. Pero en eso pues ya es cuando entras en razón y dices, caray, pues como me dormí aquí parada, pues no. Y entonces el contexto es de que ya por fuera, o sea, eso fue lo que yo sentí. Pues yo creo que cuando le dije así, mamá, mi hermana estaba como en otro cuarto, un poquito lejos. Pero es que el pasillo que ya les hemos contado, ese pasillo pues estaba muy largo y era saliendo del primer baño. Yo estaba ahí parada y alcanzaba a ver hasta el fondo del pasillo, que era donde estaba Itzel con mi mamá, porque ahí es donde estaba como el cuarto y el closet grande. Que estaba el espejo al fondo en un pasillo. Así. Ahí estaba mi hermana y mi mamá. Y yo me acuerdo que Itzel sí dijo, me siento mal. Y entonces yo iba saliendo del baño y estaba viendo toda la acción a lo lejos. Y de repente Itzel nada más se desvanece, cae así. Y mi mamá la agarró. Así. Y yo, pues yo me asusté porque nada más. Así. Y yo, no me toques. Mi mamá. O sea, sí se cayó y mi mamá la agarró así. Sí, así, y esta estaba así toda tirada. Por eso cuando gritaba, hablo en el micrófono. Por eso cuando gritaba, pues yo la escuchaba aquí. Y sí, mi mamá, y iba bien muerta. Y pues yo vi que Itzel se cayó y mi mamá la agarró. Y de repente mi mamá empieza, ¡Jonoen, háblale a tu papá! ¡Itzel está muerto! ¡Está muerta! Y teníamos un perrito, Napoleón, mi amor. Sí, bueno, era un schnauzer. Ya me acordé que cuando me desperté del sueño, empecé a sentir como dolorcito en las piernas. Porque mi mamá hace cuenta que, no sé si a ustedes les pase, pero cuando tienen una mascotita y se ponen todas alteradas. O sea, estaba alterado. Como que no sabía ni qué pedo.
Ese perro se alteraba por todo. Imagínense la atención de mi mamá, grite y grite, agarrando ahí celos. Se enojaba si alguien como que se abrazaba o empezaba como a pegarse, como que intentaba atacar. Entonces como que lo tomó como algo Y es que así. mi mamá me traía dando vueltas, no Ajá. solo me detenía, estaba, ¡se murió! ¡Está muerta, está muerta! O sea, ahorita sí da risa, pero yo me quedé en shock también. O sea, como que mi cerebro lo estaba procesando porque mi mamá estaba diciendo que estaba ya en otro mundo. Entonces yo sí me quedé como de, no mames, ¿y ahora qué? Entonces el perrito sale corriendo. Y empieza a... A morder las piernas. Yo estaba desmayada, y yo, ¿qué culpa tenía? Como yo no sé si me quería despertar. Y toda mi mamá, ¡que te muevas! Yo no, ¡háblale a tu papá! Y yo muertita. Y ya le hablé a mi papá, reaccionó, le hablamos al doctor y ya nada más se quedó en la camilla. Sí. Y diciendo, ya me voy. Es que yo no me quedo quieta. Después del desmayo y el No. susto que le decía, ay, nos vemos, mamá, ya me voy a pasear. Ahorita vengo a echar rama. De hecho era fin de semana, creo. No, pues ya saben. Pero Pero esta sí, muchacha, tal cual. el Fue perrito muy muerde. chistoso porque pues hasta el perrito me atacó. O sea, ahorita ya es chistoso, pero en el momento fue un caos así bien intenso. Yo sí me asusté, me quedé como en shock. Mi mamá gritándome que ya estabas en otro mundo. Yo en shock de saber de no mames, se me murió Creo también. que ¿por qué me cuida tanto? O sea, O sea, tantos traumas en mi vida. pero no me morí. Y ya fui a, Ay, no me digas, aquí estoy. fui a hablarle a mi papá también y ya todo tranquilo. No. Y Reaccionó. me llevaron al hospital, de hecho, a huevo. Ajá, sí, a fuerza. A O fuerza sea, no me quería llevaron. ir, que ya estaba bien según y que quería Choco Crispis otra vez, dijiste. Y mi papá te dijo, no. Y vámonos, Que me mi mamá. llevan y yo, pero- Al hospital Ay, no. nos vamos. Yo no pude ir, yo no fui No, al hospital. Pero me quedé aquí. Pero sí fueron los 2 minutos, yo creo, más intensos que hemos sufrido, Ay, que qué parecieron risa me da. una eternidad. Seguridad. Pero sí, esos 2 minutos parecieron eternos. Y está en su sueño más Y yo, profundo. ay, qué bueno que ando descansando ya de esta vida. No es cierto. Estúpido. Pero sí, esa fue mi experiencia. He tenido muchos Pero ¿sabes qué? desmayos. Voy a buscar por qué pasan los desmayos. A ver, sí, porque yo me desmayaba, de verdad. Ah, la primera vez que me desmayé fue porque me Aquí está. inyectaron. A mí se me hace que estabas deshidratada. Porque No, yo- dice, la pérdida transitoria del conocimiento provocada por una reducción temporal del flujo sanguíneo al cerebro. O sea, la sangre no te está llegando al cerebro. Y las causas comunes incluyen, emociones fuertes, dolor, estar mucho tiempo de pie, deshidratación, levantarse bruscamente y la hipoglucemia con medicamentos o problemas cardíacos. Ah, ya sé por qué mi mamá se Ven, sana desmayaba. mi dolor. Tú tenías problemas cardíacos por emociones fuertes de otro tipo. No. Pero sí, o sea. Pues por ejemplo, cuando me desmayaba porque me inyectaban era del pinche susto. Ah, sí es cierto. Y casi siempre pasaba eso. Cuando te Ajá. desmayabas era porque tenía algo y le tenían que sacar sangre o la tenían que inyectar. Ya me acordé si y es del cierto. susto, pum, me iba. Sacarle algunos Decía, estudios a ver o si así algo. pega. No se crean. Porque era después, o sea, ni siquiera en el momento me hubiera salvado. Era hasta después de un ratito como que mi mente decía, qué shock acabas de pasar, desmaya. Desmayate. Desmáyate, nos desconectamos Apagar. un ratito, necesitas recargarte. Sí. Reiniciar sistema. O esas veces de la nada era como de que, me fui. Ya más grandecita, y ahí tenía yo creo que unos 20 algo. Ujú. ¿La última vez? Yo creo que tenía unos 22 años. 22, 25. Esperemos haya una nueva para decirles No. a los 30 cómo se siente. No lo hagas porque a los 30 ya es peligroso. Ya no No la te cuento, niños. No es cierto. Ay, sí. Pero en mis desmayos puede ser que o sea, no tiene nada que ver, pero pudiera ser porque yo, mis desmayos siempre los he sentido así. No sé ustedes, porque cada quien siente diferente cuando se desmaya. Yo nunca Bueno, me he me desmayado. cuentan porque siempre he tenido la duda. Yo cuando me voy a desmayar, lo primero que empiezo a sentir es como el cuerpo, puras hormiguitas, así, se me adormece, así como si me hubiera quedado recargada así 1 hora, todo el cuerpo, empiezo a sentirlo así, y de repente se va subiendo aquí, a mi cerebro, y después se me nubla la vista, empiezo a ver negro, consciente, pero se me va la vista, así, literal, negro, ciega. De hecho, la primera vez que me desmayé,
Me acuerdo que dije, me quedé ciega. No veía. Y esa fue la primera vez. Y dije, no mames, estoy ciega. Entonces yo no sé cuánto tiempo pasó en ese lapso de que empiezo a ver negro. Y de repente el cuerpo se empieza, como todas esas hormiguitas, como que se van. Y como si te sientes bien a gusto porque como si te quedaras pues en paz durmiendo. En paz. Como si te fueras a dormir bien a gusto. Y de repente pues ya... Yo no siento nunca el putazo que me meto, no siento nada ya hasta que abro los ojitos. Entonces no sé si sea algo como que similar, pero no creo. Pero bueno, esto es algo muy aparte. También me gustaría saber cómo se desmayan ustedes, porque yo así. Pero ojalá que no les pase. Y todas las veces que me desmayé sentí exactamente lo mismo. Algunas sí me quedaba con los ojos abiertos, unas tiesas, unas raras, pero yo sentía lo mismo. Sí, es que mi hermana se desmayaba demasiado cuando estaba en su adolescencia y preadolescencia. La verdad, yo nunca me he desmayado, así que no puedo decirles qué es lo que se siente o qué es lo que pasa. Pero cuéntenos en los comentarios si les ha pasado o a qué se deben este tipo de desmayos. Exactamente. Y recuerden que si se les sube el muerto, pues al menos que pague la cena, ¿no? Gracias por habernos escuchado en este episodio de Dos Hermanas, un Desmadre. Gracias, Javier, por tu historia, nos encantó. Y si les ha pasado algo así, déjenos los comentarios. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle like y compártelo con alguien que tú digas, caray, pasó por lo mismo. O para que se diviertan, compártanlo, denle, que somos un desmadre. Amor a este videito. Que nos vemos en la próxima Corazón de Peña Nieto. Chao. Bye.